Adriana se está conectando. Bueno, pues cualquier duda, Mario, que tengas con confianza, puedes preguntarme. Buenos días, Trato profe. de explicar lo más claro que se pueda, pero a veces a lo mejor cada uno responde de una manera diferente, ¿no? Entonces, que sí tengas lo más claro posible todos los temas, los conceptos, ¿no? Y que si te queda alguna duda tengas la confianza de poderlos preguntar. Hola Adriana, hola Rodolfo, buenos días. Buenos días, Miss. Bueno, no sé si me escuchan, espero que sí, porque yo no los escucho. No, ¿verdad? ¿No se escuchan? Sí, sí está prendido ahora, sí, mira, ya lo chequé. A ver si se ven que hablan y no los escuchamos. A ver, chécale, pero está conectada aquí enfrente. Una parte y la otra parte supongo que atrás. Sí, ¿verdad? Bueno, no los escuchamos. Espero que ustedes sí nos estén escuchando. Ah, ok, ellos sí nos escuchan. Bueno, yo no los escucho, ni Mario que está aquí presente, ninguno de los dos los escuchamos. Pero bueno, le comentaba a Mario que cómo habían sentido el examen. En especial hubo personas, o creo que la gran mayoría sí me sacó de 8, 9 y 10. Le comentaba a Mario que creo que muchas veces cuando un alumno falla en un examen, tiene mucho que ver con este, incluso con la forma de enseñar del maestro, ¿no? Por ahí Navy me decía que ella le había servido mucho los ejercicios que hacíamos como juegos, ¿no? Porque incluso son parte de la gamificación, pero en general sí me gustaría saber cómo sintieron esta primera evaluación. ¿Por qué? Porque quizás si hay algo que yo esté haciendo mal, para esta segunda parte o este segundo bloque pudiéramos corregir. Insisto, no los escucho. Si pudieran ustedes hablar para ver si es nuestra bocina o escribirlo, se los agradecería demasiado. ¿Sí me escucha, Miss? No. Ajá, sí, por favor, gracias. A ver. Sí, sí, sí tiene. No los escuchamos. No, no. Sí está encendida. Ah, Rodolfo, nos dijiste algo porque se prendió tu cuadrito verde. Si nos puedes escribir. Hola, mis buenos días. No se escucha la bocinita. Ellos se me escuchan, sí. Pero usted no. Cuidado. A ver que no se la sí, está prendido. No. A ver si le hablan. A ver, chicos, ¿alguien nos puede decir algo? ¿Están checando lo de la bocina? No. ¿Ya me escucha, Miss?
Rodolfo, ¿puedes comentarnos algo, Adriana? Sí, bueno, sí estoy hablando, pero no sé si me escucha. No, no escucha. De por sí se escuchaba muy bajito, ¿verdad, Mario? El volumen que tiene es muy bajo, pero todavía hace 2 semanas se escuchaban un poquito. Pero creo que ahorita ya no quieren trabajar. Ya sí quieren ir de vacaciones. Vámonos. Sí, el micrófono sí no hay problema. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. No, ahí están hablando, profe. se prenden. Sí, profesor. Se prenden los cuadritos, contestan, pero no se escucha. ¿Y ahí me escuchan? Sí, profesora. No. Ay, contesta, pero no escuchan ellos. Ellos sí escuchan. Nosotros no los escuchamos porque responden. Sí, ¿por qué está? Ya la conectaste. Ya nos cambiaron la bocina. A ver, Está apagada, ¿no? está, ajá, no está la luz. Out input mode. Ahí tiene buen volumen. ¿Alguien puede hablar para ver si los escuchamos? ¿Me escucha, profesora? Ya, perfecto. Gracias, Navy. Gracias, profe. Gracias, Miss. Profesora, de nada. Perdón, teníamos problemas con la bocina y a veces necesitamos escuchar sus opiniones o algo y pues es más difícil que estén escribiendo. Entonces vinieron de la oficina administrativa para ayudarnos. Voy a leer lo que escribió el compañero, bueno, sí, ya me decía que ellos sí me escuchaban. Rodolfo dice que estuvo bien, la clase fue dinámica y captó muchas cosas, además las tareas fueron de ayuda y no las sintió tan pesadas. Muy bien, Rodolfo. Adriana coincide con la compañera, los ejercicios que aplica como juegos, la manera que tiene que explicar son claros y que esto ayuda mucho. Bien, lo de los juegos, les decía a ustedes que son parte de la gamificación. En cuanto acabemos este tema, les voy a hacer otro juego para que llevemos uno por cada bloque y que esto les sirva incluso, además del examen prueba, les sirva a ustedes como un repaso, ¿ok? Ahorita vamos a seguir con el tema que estábamos viendo. ¿Alguien podrá recordar cuál fue el último tema que vimos? A ver si están atentos o ya se les olvidó. ¿Recordarán? Estábamos con lo de la ¿Recuerda? función simbólica, ¿no? Exactamente, estábamos con lo de la función simbólica. Esa parte, recuerden que no evaluamos función simbólica como tal. ¿Alguien recuerda qué es la función simbólica? ¿Qué recuerdan de la función simbólica? ¿En cuándo surge? ¿A qué se debe? ¿Qué beneficios tiene, por decirlo? ¿Qué es en sí? Adriana, Rodolfo, Mario. No. Adriana. La función simbólica no es cuando ¿No? representamos un... Pero Navy se salvó porque nos dijo, estamos en la función simbólica. Ok. Vamos a recapitular. Sabía que esto iba a suceder, de hecho, o sea, no era como extraño. Vamos a recapitular un poquito. Nosotros estamos viendo los estados o estadios del desarrollo de Jean Piaget, ¿sale? Jean Piaget lo denomina estadios porque son como los momentos, ¿no? Por los que atraviesa el ser humano para alcanzar su, podríamos decir, máximo desarrollo cognitivo. Ojo, los estadios del desarrollo de Piaget nos van a hablar específicamente de lo que es el desarrollo cognitivo. Ah, sí, Adriana, no te escuchamos. Ajá, exactamente, representamos algo por medio del símbolo, por medio de la imitación, por medio del dibujo, ¿no? Aún no existe como esta parte de pensamiento operacional
pero ya podemos asumir, ¿no? Por medio de lo que tú mencionas. Sí, exactamente, Adriana. Ahora bien, insisto, Jean Piaget es el que nos va a hablar definitivamente de el desarrollo cognitivo, ¿sí? Es decir, cómo el ser humano conoce. Adelante, cómo el ser humano conoce, cómo el ser humano, no nos perdamos de vista, no es de desarrollo físico, no es desarrollo emocional, es completamente desarrollo cognitivo, ¿sale? Y entonces vamos a recordar que Jean Piaget nos maneja 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? ¿Cuál es la primera, Mario? La etapa sensoriomotriz, que sería esta, que va de los 2 a los 0 años. Y a su vez esa sí se divide en 6 etapas, que las vimos hace 3 semanas, que eran las reacciones circulares primarias, reacciones circulares secundarias, reflejos. ¿Sí? Hasta casi me siguen. Después tenemos una segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Preoperacional. Exactamente. Tenemos la etapa preoperacional que va de los 2 a 7 años. Esta etapa es la que estamos viendo en este momento. La etapa preoperacional se divide en 2. ¿Cuáles son estos 2? Primero es la etapa preconceptual, que es donde surge la función simbólica, que es lo que veíamos en la última clase, ¿vale? Y va de los 2 a los 4 años, y surge la representación intuitiva, o algunos autores lo manejan como pensamiento intuitivo. Yo lo veo un poquito diferente, pero bueno, aquí es representación intuitiva de Jean Piaget, que va de los 4 a los 7 años. Posteriormente, no hemos visto operaciones concretas y operaciones formales. Hoy específicamente vamos a ver lo que es la representación intuitiva. ¿Ok? Hasta acá si me siguen, ¿ya recordaron? Perfecto, sí, Adriana, correcto. ¿Sale? Estas son las 4 etapas de Jean Piaget. Ahora, antes de entrar en lo que es la representación intuitiva, todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado la palabra intuición. ¿Qué es para ustedes la intuición? Antes de entrar en el tema. Que puedes predecir algo. Bien. ¿Qué otra cosa será la intuición? Que decimos, ay, me siento muy intuitivo hoy. ¿Qué sucede? ¿A qué hacemos alusión? Es como sentir que algo puede pasar, Miss. Como que sabes que algo puede pasar. Ok, predices, ¿no? Bien. ¿Qué más será intuición? ¿Qué más? ¿Qué más será intuición? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, vamos a quedarnos con lo que mencionó su compañero Ángel, sí, ¿verdad? Ernesto, con lo que nos menciona Ernesto y lo que nos menciona Rodolfo. Es predecir algo, saber que algo puede pasar. ¿Vale? ¿Qué sucede? Nosotros, a lo largo de nuestra vida ya en este momento, nosotros podemos ser muy intuitivos y predecir que algo va a suceder. Muchas veces no tenemos noción de dónde surge o por qué surge, ¿no? Incluso decimos, es que tienes un sexto sentido. Bueno, retomando este concepto de intuición, Jean Piaget denomina a esta etapa como etapa o la representación intuitiva. ¿Por qué? Porque los niños, llegado a los 4 o 7 años, se dan cuenta de que saben mucho del mundo, ¿no? De pronto se dan cuenta que saben mucho del mundo, que tienen una gran cantidad de conocimientos, pero ellos no saben de a dónde lo adquirieron, ¿sale? Es decir, los niños no son conscientes de este proceso de aprendizaje. Ellos aprendieron a martillar, aprendieron a oprimir botones, aprendieron a utilizar el teléfono como plátano, es un plátano como teléfono, aprenden a usar el teléfono y saben que a través del teléfono se pueden comunicar con papá, con mamá y escuchar la voz del otro, ¿no? Han aprendido muchas cosas los niños de los 4 a los 7 años, pero ellos no saben cómo. De ahí viene esta característica que tienen los niños. ¿Qué característica principal tienen los niños? Y todos decimos, oh no, está en la etapa del por qué. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? En esta etapa es cuando surge que los niños
tienen una emergencia por saber y preguntar el por qué, ¿sale? ¿Por qué? Porque ellos ya saben que, por ejemplo, que el plátano es una fruta, pero ¿por qué es una fruta? Ellos ya saben que no pueden ir a ver a sus abuelos el lunes, pero ¿por qué no lo pueden hacer? Ellos ya saben que se tienen que comer las verduras, sí, pero ¿por qué me las tengo que comer? ¿Sí me explico? Ellos han aprendido tantas cosas, pero no saben de a dónde, no tienen esta conciencia. Por eso Piaget denomina esta etapa, etapa o representación intuitiva, porque ellos no saben, no son conscientes de dónde han adquirido este aprendizaje. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, Por eso, profesora. adelante. Bien. Vamos a quedarnos con esta etapa que es la representación intuitiva. Ahora, ¿qué es la representación intuitiva en sí? Nos dice que en esta etapa el niño coordina relaciones representativas manteniéndose en un estado prelógico. ¿Qué quiere decir? Que de pronto el niño en esta etapa, ¿sale? Que en esta etapa el niño va a poder coordinar ciertas relaciones que van a existir entre dos situaciones o dentro de una misma situación, pero no va a poder llegar a conclusiones válidas como tal. Ahorita vamos a explicar más esta parte en la siguiente diapositiva. Dice que va a emitir juicios frente a situaciones reales basándose en la captación de solo algunas relaciones. Él va a poder emitir juicios, va a poder observar que esto más esto, A más B es igual a AB, pero en cierto momento él no va a poder relacionar A más B más C. ¿Por qué? Porque para él nada más va a existir, por ejemplo, BC, o nada más se va a quedar en la parte de AB, ¿no? Sí va a poder llegar a situaciones reales y únicamente relacionando ciertos aspectos. Ok, dentro de este tipo de representación intuitiva va a haber tres situaciones que van a ser muy presentes. Una es la función corporal. En todas las etapas, tanto en la función en la representación intuitiva, en la función simbólica, en todas existen cambios en estos aspectos, en la función corporal. En esta etapa, en la representación intuitiva, el niño va a lograr un dominio de su cuerpo y va a evolucionar su imagen. En comparación, por ejemplo, a la etapa de la función simbólica, en el dibujo, por ejemplo, si tú a un niño le dices que haga el dibujo de una persona, ¿sale? Si tú a un niño le dices que haga el dibujo de una persona, seguramente en la etapa simbólica, en la función simbólica, en la parte corporal, él va a dibujar una persona. Si la dibuja de perfil, aún así le va a dibujar los dos ojos. ¿Sí me explico? No hay una concepción de cómo cambia un cuerpo cuando se mueve. En la representación intuitiva ya hay más dominio sobre esto. ¿Qué quiere decir? Ya a los 7 años, si de pronto él dibuja a una persona de perfil, podría dibujarle un solo ojo, ¿no? En la etapa anterior, si un niño dibuja una casa y dibuja, por ejemplo, las escaleras, seguramente las escaleras se van a ver como transparentes, ¿no? Se van a ver a través del muro. No hay un control. En la representación intuitiva, el niño ya tiene más este control. Entonces, ya domina más su cuerpo y va evolucionando su imagen. En la anterior etapa, en la etapa de la función simbólica, ¿se acuerda que hablábamos de imitación? Entonces, el niño usa su cuerpo para imitar roles. Aquí ya no, aquí ya es más consciente de su cuerpo. Va a seguir imitando, pero con más conciencia. Dentro de la función espaciotemporal, dentro de esta etapa, que es la subetapa, que es la representación intuitiva, el niño va a tener la capacidad o va a empezar a desarrollar, por ejemplo, la función espaciotemporal. El tiempo va a implicar velocidad y distancia. El niño no puede manejar las dos variables juntas. Lo que les decía hace rato, no puede manejar A más B más C. Aquí estaría manejando tiempo, velocidad y distancia. El niño no puede desarrollar esto aún, ¿no? Está en un límite, por eso es hasta los 7 años. Únicamente puede manejar dos variables.
¿Cuáles son estas dos variables que son necesarias, por ejemplo, para la lectoescritura? Este es un ejemplo, implica espacio y tiempo. ¿Por qué espacio y tiempo? Cuando el niño lee o escribe, ¿sale? Cuando el niño lee o escribe, está codificando y decodificando signos impresos en un espacio. Tú le das una hoja y el niño está escribiendo. En ese momento, en un espacio determinado, él está codificando y decodificando, está llevando a cabo una primera variable. Ajá. Y aparecen sucesivamente en el tiempo. El niño, en esa etapa, está desarrollando esta capacidad. Ojo, si hay niños que aprenden a leer a los 5 años, si es una realidad, o aprenden a leer incluso antes, ¿no? ¿Qué sucede? No sé, por ejemplo, el niño no tiene conciencia, podría memorizar, podría ejecutarlo, sí, pero no hay una conciencia respecto a este aprendizaje. Muchos expertos recomiendan que se le debe al niño se le debe enseñar al niño a manejar estas dos variables, lo que sería el espacio y el tiempo, pero sin que lea o escriba. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Ustedes han visto, Adriana, corrígeme, que se llaman, creo que pictogramas, cuando el niño te cuenta algo por medio de dibujos. ¿Se ubican cuáles son los pictogramas? Que, por ejemplo, le ponen únicamente la sílaba el y le ponen sol, sale y le van poniendo con dibujitos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el niño le da esta seguridad. Él ya reconoce los símbolos, ya pasó la función simbólica, ¿sí? Pero aún no puede decodificar los símbolos los signos como serían las letras. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? ¿Sí me siguen o ya los perdí? Contéstenme, por favor. No, Miss, ninguna duda. Adelante, dígame. No, ninguna duda, Miss. Ninguna duda, perdón. ¿No? Bueno, después tenemos la coordinación visomotora y bueno, vamos a ver que la coordinación visomotora, su esquema es poco preciso. ¿Sale? No hay completamente una coordinación visomotora en esta etapa, pero la va a alcanzar en la siguiente, cuando lleguemos a operaciones concretas. Ahora bien, ¿qué características se desarrollan en la etapa preoperatoria? Hay más, ahorita las vamos a ir mencionando, pero por lo menos tenemos que quedarnos con esta. Ojo, en esta primera, que es la concentración o la centración, algunos autores busqué y nos los manejan como concentración y otros autores nos los manejan únicamente como centración. Para que no haya confusión, se los explico. ¿Sale? Si de pronto lo encuentran como concentración o si de pronto lo encuentran como centración, son conceptos que muchas veces los manejan de manera indistinta. En un texto me mencionaba que Jean Piaget lo mencionaba como concentración, pero bueno, en otro me mencionaba que era la centración. Entonces, para no errarle, les dejo los dos conceptos. ¿Qué es la concentración o la centración? La centración es esta capacidad que el niño va a poder desarrollar, así, de centrar solo su atención en un punto específico del fenómeno que está sucediendo. Aquí yo les puse un ejemplo clásico de Jean Piaget. Es un ejercicio, es un experimento clásico de Jean Piaget. ¿En qué consiste ese ejercicio? Al niño se le muestran dos vasos de precipitados del mismo tamaño con la misma cantidad de líquido. ¿Sale? Ustedes se dan cuenta de este que es el chaparrito y este otro que es chaparrito. Y existe otro vaso de precipitado que es más delgado, pero más alto. Ajá. Cuando al niño le mostramos que los objetos o los vasos de precipitados gorditos y chaparritos tienen la misma cantidad de líquido, él está seguro que es lo mismo, ¿no? Que contienen exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando vacías el líquido de uno de ellos en el vaso de precipitado, que es más delgado pero más alto, en automático muchos niños te podrían decir, y le vuelves a preguntar, ¿ahora cuál tiene más? Seguramente él te va a decir que el del vaso alto
tiene más. ¿Por qué? Porque se ve más lleno o porque es más grande. ¿Sí? Él, si se dan cuenta, en este ejercicio de centración o en este experimento, la centración está presente únicamente en la parte física. ¿Sale? No tiene esta capacidad de analizar el volumen, la altura. Él se centró únicamente en que está más lleno. ¿Hasta aquí dudas? Si entendemos qué es la centración, el niño se va a fijar únicamente en un punto específico de la situación real que esté presentando. Se va a centrar y va a olvidar todas las demás variables. Aquí está esta parte, que el niño no es capaz de manejar dos variables juntas en esta etapa. El niño únicamente puede manejar una variable. En este ejemplo, únicamente está manejando la variable de la capacidad, por decirlo. ¿Sí? ¿Sí queda? Esa es la centración. ¿Dudas? ¿No? Tenemos una segunda característica, un segundo ejemplo, otra característica que se desarrolla en esta etapa, que es la conservación. ¿Qué será la conservación? Si nosotros utilizamos el término de conservación de manera indistinta, ¿qué sería la conservación? ¿Qué será la conservación? Retener algo, guardar algo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Retener algo, guardarlo. Retener algo, guardarlo, ¿no? O que no cambie, ¿no? Algo que no va a cambiar. Ojo, aquí los niños en esta etapa van a desarrollar la conservación. Podríamos pensar que al inicio de la etapa o de esta subetapa de los 4 años, a lo mejor no la tienen presente, pero al final de los 7 van a alcanzarla. ¿Sí me explico? Es como si de pronto fuera una vara y entre más chicos sean, no lo tienen, pero lo van desarrollando. Son características. La conservación, como decía, era tener algo, conservar algo, guardar algo. En esta etapa, en este mismo ejemplo, podemos ver a un inicio quizás el niño no pueda determinar esto, pero al término se va a dar cuenta y puede llegar a la conclusión de que efectivamente el líquido se conserva, que lo único que está cambiando es el envase. Al inicio no tiene la conservación, pero conforme va pasando, él se va a dar cuenta que independientemente de que cambiemos el envase, en este caso el vaso de precipitados largo y alto, se va a conservar la misma cantidad de líquido. Ajá. No sé, el caso de los que tengan hijos, hermanitos o primitos, incluso a un niño, por ejemplo, tú le puedes decir, te doy 5 monedas, o bueno, no 5 monedas, 10 monedas de 10 pesos. ¿No? Tienes muchas monedas, dámelas, te las cambio por un billete. Cuando el niño es muy pequeño, seguramente te va a decir que no. ¿Por qué? Porque el billete solo es 1 y las monedas son 10. Aunque tú le muestres que no, que es lo mismo, él no tiene esta capacidad. No acaba de comprender esta parte de conservación. Al final de la etapa, hablando de los 6, 7 años, seguramente el niño habrá desarrollado esta capacidad y entonces ya va a haber desarrollado la conservación y va a saber que 10 monedas de 10 pesos son lo mismo que un billete de 100, aunque pareciera que el billete solo fuera 1. ¿Sí me explico? ¿Sí queda? ¿Qué es la conservación? ¿O no? ¿Sí? Y a veces los niños lloran y se enojan y se frustran. ¿Por qué? Porque además sucede otra característica, aquí no la puse, que tienen los niños en esta etapa, que es el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? ¿Sí sabemos qué es el egocentrismo? Esta es una característica con la que ellos llegan. ¿Alguien recuerda qué es el egocentrismo? ¿O sabe o tiene idea qué es el egocentrismo? ¿No? Creo que es que solo se preocupa por él. Exactamente. Una, solo se preocupa por él, y dos, únicamente lo que él sabe, o lo que, regreso al punto, en esta etapa el niño sabe que sabe mucho, ¿no? Sabe que sabe mucho, no sabe de dónde, y entonces él se siente como, yo me lo sé todo, ¿no? Yo ya lo aprendí todo y soy muy inteligente, no de esa manera ni con esas palabras, pero esta seguridad intuitiva que él tiene de ir por el mundo, ¿no? De ir conociendo al mundo, lo hace sentir que él es el centro de su universo.
Y entonces, aunque tú como papá, tú como maestro, tú como adulto, le quieras explicar cosas, lo único que él sabe es que lo que él sabe es lo correcto. Y tú le podrías decir a ese niño, mi amor, es que es lo mismo 10 monedas de 10 pesos que un billete de 100. Y él va a llorar y se va a enojar y se va a frustrar. ¿Por qué? Porque no cree en ti. Él sabe que 10 es mucho y que 1 no es nada o es muy poco. ¿Sale? ¿Por qué? Porque precisamente en esta etapa él tiene muy presente y muy fijado el egocentrismo. ¿Sí? ¿Sí queda esta parte de conservación? Perfecto. Después tenemos otra siguiente característica que es la irreversibilidad. ¿Cuál es esta característica? ¿En qué consiste esta? Para él va a ser muy difícil, por ejemplo, poder recurrir mentalmente a una secuencia de eventos en un momento anterior. Si, por ejemplo, en esta misma situación que tenemos del experimento de los vasos, a él no se le va a ocurrir regresar el agua al otro vaso para comprobar que realmente siguen teniendo lo mismo. Para él, este evento ya sucedió y por lo tanto, dentro de su egocentrismo, esto es correcto y él tiene razón que el vaso grande tiene más porque está más grande y está más lleno. No ve lo ancho, únicamente ve lo alto. Y no se le va a ocurrir la idea de regresar a comprobarlo. Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, la intuición a nuestra edad y utilizamos nuestro pensamiento intuitivo, paréntesis, para que salgamos un poquito, normalmente no es que tengamos un sexto sentido, sino que nuestro cerebro ha desarrollado la capacidad de ver muchos detalles a la vez que se procesan de manera tan rápida que podemos llegar a una conclusión válida. Muchas veces decimos, es que yo siento que va a pasar esto, ¿no? O intuyo que puede suceder esto. E incluso muchas veces sometemos a prueba nuestra hipótesis que hayamos desarrollado, ¿no? La sometemos, hacemos y sabía que esto iba a suceder, pero muchas veces incluso ya vamos preparados, ¿sí me explico? Para corregir esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad de ir al futuro y regresar, ¿no? Incluso tenemos la capacidad de ir al pasado e ir a un futuro. Es como este movimiento, eso lo vamos a ver que se alcanza precisamente en la etapa de operaciones formales, donde podemos movernos a través del tiempo y el espacio y llegar a conclusiones válidas sin necesidad de ejecutarlas. En este caso, los niños no tienen esta capacidad. A muy pocos se les va a ocurrir el hecho de regresar sobre sus pasos para poder verificar que su información es correcta. Quiere decir que ellos se quedan, por decirlo de alguna manera, con la primera impresión. Entonces, no van a poder regresar a una serie de mentalmente, y mucho menos mentalmente, o sea, mentalmente para ellos no va a ser posible. A lo mejor por medio de la manipulación podrían entenderlo, y bueno, aquí entraríamos a otro, que sería quizás con ayuda, pero mentalmente ellos no podrían regresar. Eso es la irreversibilidad. No pueden regresar y entender esta parte de manera mental. ¿Por qué? Porque no manejan espacio y tiempo. Se centran solo en una variable. ¿Sí me explico? Después tenemos la inclusión de clase. Igual, al inicio hay un ejemplo clásico donde a un niño le dices, si tengo 4 perros y tengo, si tengo 4 gatos y tengo 7 perros, y tú le preguntas, ¿qué tengo más, gatos o perros? El niño te va a poder decir, pues tienes más perros, ¿no? Sin embargo, si a este mismo niño tú le dices, ¿hay más perros o más animales? ¿Qué creen que te conteste? ¿Por qué? Exactamente. Aquí estaríamos hablando de 3 categorías, perro, gato y animales. Y animales incluiría tanto a perros como a gatos, pero él no tiene esta capacidad aún. Entonces, él se va a quedar con que tienes más perros que animales. ¿Sí me explico? Y esto es la inclusión de clases. No puede aún incluir
de un mismo grupo en uno más grande, ¿sale? No cabe esta posibilidad. Incluso yo les puedo poner como ejemplo, a mí siempre le han gustado mucho los animales, o sea, saber mucho de animales, ¿no? Y de pronto cuando decíamos, pues vamos a hablar se ponía a investigar, a ver libros y decía, bueno, felinos, y te hablaba, son felinos, y luego le decía, ¿y qué comen? ¿Son carnívoros? No, son felinos. No, pero son carnívoros porque se alimentan de otros animales, ¿no? Y en su cabeza era, no, bueno, entonces son carnívoros, pero no son felinos. No, sí son carnívoros, pero también son felinos. ¿Y son mamíferos o son ovíparos, no? Este tipo de clasificaciones, de pronto a ellos les cuesta mucho trabajo. Ahorita ya tiene 8 y ya te puede decir, bueno, un felino es mamífero, es carnívoro y tal, ¿sí? Pero en un inicio, para él era muy difícil pensar que un animal podría ser de 3 categorías diferentes. ¿Sí me explico? Insisto, estas categorías o estas características se van a desarrollar a lo largo de esta etapa, ¿sí? No significa que no las tengan, las van a alcanzar, y la intención precisamente que nosotros tenemos que saber es de qué manera vamos a hacer que el niño desarrolle esto por medio de, podríamos pensar en nuestras acciones de enseñanza que llevamos a cabo con ellos. A lo mejor aquí, con más precisión y con más ejemplos nos los podría compartir Adriana. Desafortunadamente no la escuchamos, pero si nos los puede escribir sería de mucha utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Adriana, al estar frente a grupo, Adriana, al tener esta experiencia, nos puede decir de qué manera los niños efectivamente sí tienen algunas ciertas capacidades. Ojo, recordemos que esa es una de las críticas de Jean Piaget, que las etapas no son tan cuadradas, que incluso hay información que se presenta en el niño antes de la etapa que menciona Piaget, pero de manera cuadrada podríamos pensar que es esto. ¿Sale? Tenemos una siguiente característica, que es la inferencia transitiva. ¿Qué es la inferencia transitiva? Igual, en un inicio los niños no lo tienen desarrollados. Si de pronto yo digo, A es más grande que B y B es más grande que C, el niño pudiera llegar a tener problemas para llegar a concluir que A también es más grande que C. ¿Sí me explico? Si de pronto tú le preguntas, ¿quién es más grande, A o C? Seguramente te va a decir que B. ¿Por qué? Por la misma situación, que no tiene esta capacidad de entender que A, al ser mayor que B, por lógica, y B es mayor que C, pues obviamente A es mayor que los dos. Podría costarle trabajos, y esa es la inferencia transitiva. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, una de las características de la intuición, o porque es representación intuitiva, precisamente es por eso, porque el niño no sabe cómo es que lo sabe, pero lo sabe, y eso lo hace sentir seguro, y eso lo hace ser egocéntrico y saber y pensar o sentir que lo que él sabe es todo en el mundo, ¿no? Y insisto, a su vez eso hace que él desate una mayor curiosidad y de andar preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? ¿No? Incluso muchos papás dicen, no es que quiere saber el porqué de todo. Es precisamente porque él está tratando de entender el cómo funciona el mundo, está tratando de llegar a conclusiones, ¿sale? Entonces sí es importante que reforcemos esta parte de poder explicarle el porqué. Hay otras características que surgen en esta etapa, como es la juxtaposición, el egocentrismo, la imitación, la experimentación, y bueno, pero algunas pertenecen más bien a la etapa de operaciones de la función simbólica, ¿no? Como la imitación o la repetitividad corresponden más a la función simbólica. En sí de la intuitiva serían estas las que se van a desarrollar. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Adriana, Rodolfo, Navy, Stephanie. No, profesora. No. ¿Qué vamos a hacer? Necesito que cada uno piense, los que están frente a grupo o han tenido experiencias en grupo o han observado a hermanitos, primitos o algo,
que piensen una situación o un ejemplo donde esté presente la representación intuitiva. ¿Cómo nos damos cuenta o en qué nos damos cuenta que el niño está en esta etapa? Pensemos en una situación o recordemos alguna situación. Dos minutitos para que tengamos oportunidad de poderlos compartir. ¿Listos, chicos? ¿Alguien que nos quiera compartir un ejemplo? Adriana, si gustas lo puedes escribir. Stephanie, Rodolfo, Navy. ¿No? Mario, Ernesto, un ejemplo que se les ocurra. Podría ser cuando mi hijo estaba pequeño, ¿Ok? al escuchar que arrancaba el carro, mi moto o algo así, se emocionaba porque pues, pensaba o intuía que íbamos a salir a algún lado. A él le gustaba mucho andar en el carro. Entonces, no sé, ese podría ser un ejemplo. Ok. ¿Qué características consideras que podrían estar presentes ahí? Pues bueno, que él ya sabía que cuando hacía eso era porque íbamos a salir a dar una vuelta. Como le comento, pues él disfrutaba mucho de eso. Entonces, pues yo siento que él, de cierta manera, relacionaba el sonido con que íbamos a salir. Iba a subir al carro y íbamos a salir. Ok, este ejemplo lo podríamos abordar desde dos puntos de vista. Uno, que sería por medio del condicionamiento, ¿no? Que él reconocía. Si habláramos de otro autor como Skinner o Pablo, diríamos que es como el condicionamiento al sonido de hacer algo que sí le gusta. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de Jean Piaget, podríamos pensar que únicamente está presente, podríamos pensar que la centración, ¿no? La concentración, ¿por qué? Porque él escucha el sonido del ruido y sabe que algo va a suceder. Ya no va a detenerse a pensar si va a haber otras cosas distintas. El sonido del carro significa
salir, ¿no? O ir como familia a algún lado o algo que le va a gustar. No sabe si van al doctor, no sabe si van al pediatra, no sabe si van a hacer algo desagradable. Él es carro, está centrado únicamente en una situación que está observando, ¿no? Podríamos utilizarlo, sí. Algún otro, un poco más. Mario. Adriana. Navy. No, ninguno. ¿Cuáles verías? ¿Qué características estarían ahí presentes? ¿La cual? Ajá, pero esa es toda la etapa. No, la representación intuitiva podría ser, pero ¿qué características de estas que mencionamos estarían en ese ejemplo? A ver, vamos a leer la que nos escribe Adriana mientras aclaras tu idea. Dice, cuando falleció mi papá, mi semblante no era el mismo. Es más, ni mi estado de ánimo con el que siempre me presentaba al colegio. En una ocasión se me acercó un pequeño de segundo de preescolar que me regaló un dulce y me dijo, para que no estés triste, porque tu caricia dice que estás así. Aquí igual, el niño intuitivamente se dio cuenta de algo, ¿no? Que era tu estado anímico, que no era el mismo, tu semblante se veía diferente. ¿Qué creen que estaba presente de estas? La concentración o la centración. ¿Por qué? Porque normalmente en los niños esta percepción que tienen de las emociones los conocen de una forma y ellos están centrados en que somos de esa manera. De pronto, cuando el niño ve esta diferencia, surge en él que las cosas no son iguales. Obviamente aquí el niño estamos hablando de que seguramente tenía una capacidad emocional muy grande, ¿no? Una inteligencia emocional de poder leer emociones. Entonces aquí estamos ya viendo otro tipo de situaciones, pero sí podría ser la centración, ¿no? Él no sabía qué, pero algo sabía. Podría ser, aunque también igual que el de Rodolfo vamos un poquito al condicionamiento. Ajá, al ver la tele sí podría ir más hacia el condicionamiento, pero sí, hay una situación que él sabe que algo va a suceder, está presente la intuición, ¿no? Por una cosa sigue a otra, ¿no? Ahí estamos hablando de otra cosa, hábitos. De pronto los niños por hábitos saben qué sucede, ¿no? Esta repetitividad que tuvieron desde los primeros a los 4 años, esta repetición, saben que se va a seguir repitiendo y entonces si de pronto tú a un niño le quitas esta rutina, lo puedes meter en shock, porque dice, si normalmente después de cenar nos bañamos o nos bañamos y luego cenamos, pero hoy nos bañamos y salimos, algo está sucediendo. Y entonces, con más razón te va a empezar a preguntar, ¿por qué? Si siempre hacíamos lo mismo. ¿Sí me explico? Precisamente por esto, por estas características que se presentan en el niño. Bien, ¿alguna otra? Puede ser cuando a un niño en la semana, por ejemplo, de la moneda y así, él se centra en hacer y de repente se vuelve a retomar y él se queda con eso, que puede no hacer eso, de pronto ya no modifica nada. Sí. Él puede ser mágico. Sí. Esa es otra característica que tienen los niños que acabas de mencionar, Ernesto, exactamente. Es este pensamiento mágico, pero tiene otra palabra, déjenme acordar cómo se llama. Les prometo que para la próxima se las digo. En donde los niños creen que uno crea todo. Por ejemplo, si tú los llevas al lago, ellos te van a decir, oye, ¿y cómo llenaron el lago? ¿Quién lo llenó? ¿Sí? Porque para ellos todo está hecho por el hombre. Todo está hecho por una persona. Alguien tuvo que haberlo hecho, porque ¿cómo apareció ahí? Alguien tuvo que haber sembrado el árbol de manzanas. Y en este caso, debido a este pensamiento, un tipo de fantasía que tiene donde se centra en algo, ¿sale? Únicamente está centrado en algo,
le puedes hacer trucos de magia tan sencillos y que para él van a ser, o sea, wow, realmente estás haciendo magia, ¿no? Aunque para nosotros, cuando empezamos a analizar, y decimos, no, fue, te la escondiste, se la sacaste, etcétera, etcétera, pero para ellos es real, porque están centrados únicamente en un punto. Ajá, ellos no tienen esta capacidad de regresar sobre los hechos y decir, a ver, ¿en qué momento sucedió? Incluso nosotros, no sé si han ido a algún lugar de magia, han visto un mago, y de pronto dices, a ver, ¿cómo lo hizo? Y te pones a analizar, ¿no? De dónde lo sacó, en qué momento generó la distracción y todo, porque tenemos esa capacidad. El niño no puede regresar, ¿no? Es irreversible, entonces no puede regresar a analizar cuáles son los pasos que tú ejecutaste. Muy bien, bien, Ernesto. ¿Algún otro ejemplo? ¿No? ¿Seguros? Bueno, los que no me compartieron su ejemplo, Profesora, adelante. ¿podría ser también cuando, por ejemplo, unas niñitas juegan al juego de té, que ya tienen muy claro que se tienen que servir la misma medida de té, ¿no? Supuestamente. Están como en esta etapa de conservación. Que tienen que servir la misma cantidad. O incluso cuando se reparten por ejemplo, cuando juegan a la comidita, ¿no? Se reparten los juguetitos. Ajá, y sí podría ser, cuando están dividiendo algo, a lo mejor están en esta parte de conservar, de la conservación, pero si de pronto tú les cambias, insisto, como el ejemplo así muy burdo de las monedas por un billete, van a salir como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Porque no entienden que es exactamente lo mismo. Ajá. E incluso en algunos hermanos se ha visto que si a uno le das, por ejemplo, un bol de guayaba y al otro les das un bol de uva, es como no es lo mismo, porque son de diferente color. Aunque tengan la misma cantidad, pero al ser diferentes, ellos no entienden que es lo mismo. Tienes que explicarles que son de diferente sabor, etcétera, para que no entren en conflicto, porque si no, ellos quieren lo mismo que el otro. Ajá. Y en el caso de las niñas, podríamos que juegan, podríamos verlo también, que de pronto a lo mejor una tiene el platito y la tacita, y la otra tiene la tacita y la jarrita, tiene dos juguetes, pero no es lo mismo. ¿Sí me explico? Ahí sí estaría la conservación o el no desarrollo de la conservación. Bien, ¿algún otro? ¿No? Bueno, vamos a detenernos aquí. Esta presentación ya está en la plataforma y de igual manera les subí un video. Ya saben que siempre aparece un video y el video les sirve para reforzar más. En ese video van a encontrar un poquito de la explicación de la etapa preoperacional, pero sobre todo van a encontrar algunas de estas características que ya vimos y otras que no menciono porque pertenecen más a la función simbólica, pero que forman parte de la etapa preoperacional. En este video van a ver ejemplos un poquito más claros de qué es cada una de estas características. Si pueden verlo, véanlo, y pues cualquier duda quedó a sus órdenes por medio de el chat de la página, de la plataforma. Todos recibieron sus calificaciones, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Nadie tuvo problemas? ¿Pudieron revisar? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Perfectísimo. Sí, profesora. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Igual ya está su tarea para la siguiente semana, y su tarea es hacer un esquema donde pongan qué es y cuáles son las características de la representación intuitiva. Subí 2 artículos. Son artículos que hablan sobre toda la teoría de Piaget, no son muy grandes. Pueden utilizar esos o pueden investigar de otras fuentes. Lo único que yo quiero es que tengan claro cuáles son las características de esta etapa y qué es, ¿vale? Que tengan bonito día, gracias por su atención. Gracias, Miss, hasta luego. Cuídense, Gracias, bye. Igualmente, Adriana.